¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da gusto saludarlos nuevamente. Soy Maximiliano Espejel y gracias por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate. Esta noche vamos a abordar un tema delicado, un tema polémico, pero de discusión necesaria. Todos los días, niñas, niños y adolescentes navegan en Internet de manera muy continua como una actividad que ya forma parte de su vida cotidiana. Se divierten, juegan y aprenden, sí, pero también corren riesgos ante amenazas que no podemos ignorar, como es el caso de la presencia de la pornografía. En México hay aproximadamente 80 millones de internautas, de los cuales más de 20 millones son niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, alrededor del 70% navega en la red a través del celular. Las películas, seguidas de los videos musicales y las series, son los contenidos más vistos. La mayoría de las veces, los menores navegan en Internet sin supervisión de un adulto. Eso los expone a establecer contactos en redes sociales que no corresponden a su edad y a contenidos de violencia, de sexo o pornografía. Datos del Mid Tech Review indican que de cada 10 sitios de porno en Internet, 9 son de acceso gratuito. Y no solo eso. Un estudio de la Asociación Asesoría Educativa y Prevención indica que el 64% de niños y el 52% de niñas de entre 9 y 12 años han tenido contacto con la pornografía. Los especialistas recomiendan que ante la falta de regulación del Estado, los mismos padres deben estar pendientes de lo que consumen sus hijos en Internet, establecer reglas claras de uso y particularmente en temas relacionados con la sexualidad. Heraldo Media Group. Bien, para analizar entonces este tema delicado y polémico, en esta mesa me acompaña en el día de hoy, la noche de hoy, Elena Laguardia. Ella es especialista en educación sexual infantil, a quien agradezco muchísimo su presencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. También está con nosotros Olivia Guerrero, ella es psicóloga y terapeuta sexual, también con varias cosas que platicar al respecto y especialista en este tema. Muchísimas gracias, Olivia, y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. A ver, vamos a empezar a desmenuzar y también a debatir este tema porque hay muchísimos puntos, muchísimas aristas que se desprenden de lo que sí hay Internet, de lo que se debe de alguna manera controlar con patrones estrictos, pero también, si se ve de una manera más abierta, como una herramienta tal vez para ayudar a los jóvenes, a los adolescentes, a las niñas a encontrar una mayor respuesta en cuanto a la educación sexual. ¿Ustedes qué consideran, Elena? ¿Consideras que la pornografía, que además es inevitable encontrar prácticamente ya sin ninguna restricción en línea, puede o podría ser una herramienta para educar sexualmente a los niños y a los adolescentes? Es un tema delicado, pero bueno, está ahí sobre la mesa. Es un tema delicado porque de hecho está educando a niños y adolescentes. Ya los está educando. Frente a la falta de educación sexual integral en el país. Y el problema no es tanto si la pornografía es buena o mala, ¿no? Es un reflejo de la sociedad que somos. El problema es que la pornografía rompe límites y los transgrede. Y si tú preguntas cuál es el límite que está transgrediendo hoy la pornografía en esta sociedad que somos, pues es la violencia. Y la falta de amor, en claro, todos los casos. La pornografía nunca ha presentado una relación amorosa, ¿no? Claro. Ciertamente. Pero hoy está... Que es parte de la primicia más importante de una relación sexual, de conocer las relaciones sexuales y de la relación entre una pareja. Claro, ¿no? pero justamente la pornografía va hoy, por ejemplo, a la violencia. Y en la violencia veo esta parte, por ejemplo, para tener un dato, uno de los videos pornográficos más vistos es una violación tumultuaria. Habla del no consentimiento mutuo, de la vejación a la mujer. Ese es uno de los videos más vistos. Es uno de los videos más vistos. Entonces, el problema con la pornografía hoy, que sí está educando, es que en el discurso está planteando relaciones de pareja poco equitativas y que está generando una distorsión de lo que tendría que ser un encuentro sexual gozoso con el otro. Claro. A ver, aquí me llama mucho la atención, Elena, este dato, porque de alguna manera también sabemos que los videos de violencia extrema, los videos explícitos, más allá de que sean sexuales, también tienen pues un alto rating y tienen siempre altos números de vistas y de visitas Claro. en las redes sociales. ¿No tendrá que ver, más allá de la connotación sexual, esta parte sexual, esta situación de morbo, de ver algo pues completamente fuera de lugar y violento, sí? Yo lo llevaría a dos situaciones. En realidad cada vez rompemos más el límite de la violencia en sí, es cierto. Pero lo que pasó con la pornografía es que se atomizó. Es decir, a partir de que todos tenemos un dispositivo electrónico, podemos ser el actor, productor, escritor de mi propia vivencia pornográfica y subirla a la red. Lo que hace que en la red estén las prevenciones y fantasías de todo el mundo. Pero esto hace que también las cadenas productoras, para tener rating,
tal vez están rompiendo cada vez extremos más violentos o extremos más perversos o extremos más escatológicos para llamar la atención. Y que además no está regulado, eso es muy delicado. Y la cuestión es entonces que pone de moda prácticas, pone de moda discursos, que tú y yo como adultos podemos decir, concuerdo con esto valoralmente o no, pero ¿qué si se lo encuentra un niño de 8 años? Claro. ¿Qué si se lo encuentra un niño de 14? Sí, nosotros de alguna manera tenemos un criterio ya amplio de saber qué es lo que no es correcto, etcétera. Claro. Se puede usar inclusive para las personas mayores de edad y con un criterio como una especie de entretenimiento. Cada quien. El entretenimiento que quiera buscar y que pueda encontrar, pero mientras sea legal. Claro, y mientras también tengas de alguna manera un recorrido sobre el criterio y sobre además la generación de una experiencia y cómo vas forjando tu carácter a partir de diferentes cosas. Sí. Pero en un niño estás empezando. Porque justo lo que le cuestiona al niño es su identidad, no es esto que estoy viendo, qué es, sino qué significa que yo esté sintiendo esta excitación a partir de esto que estoy viendo. ¿Quién soy yo frente a lo que quiero de mi vida y mi vivencia sexual? Y esta es la gran educadora hoy, porque los papás no lo están hablando, no estamos cuestionando, los niños no están platicando con sus papás sobre los contenidos que se están encontrando en la red. Totalmente. A ver, Olivia, aquí también algo que me llama mucho la atención es que a partir de estas conductas o de tomar en cuenta lo que se ve en Internet en cualquiera de las páginas o cualquiera de los contenidos, se puede llevar a cabo también como la educación que hay en las casas sobre lo que se ve en nuestros padres, en nuestras madres, en nuestros hermanos, en las personas más grandes, como una guía para tratar también a una mujer. De alguna manera, un chico, un niño que vea que tal vez o considere que eso es normal, puede llegar a tratar a sus compañeras, a una compañera o a alguna persona de esa manera, puede llegar a existir, puede llegar a traspasar, a trasgredir ese... Mira, me parece que lo nombra muy bien Elena, la pornografía, los contenidos que hay en pornografía son el reflejo de nuestra sociedad. Y en realidad nuestra sociedad pues ¿Te refieres a una sociedad falta de valores, falta de estima, falta de... A una sociedad patriarcal, a una sociedad donde la mirada hacia la mujer es de desprecio, de inferioridad. Sí, de tratar a la mujer con violencia, de menospreciarla y de utilizarla como un objeto. Que es, por ejemplo, si lo miramos desde la perspectiva de género, desde las violencias hacia la mujer, entonces vemos una vejación en general a las mujeres, pero la pornografía también está reflejando todos esos contenidos hacia la mujer, donde es un objeto, donde quien se satisface es desde la perspectiva masculina y la mujer, pues quién sabe si está gozando o lo único que puede llamar la atención es que ¿por qué gime? ¿No? ¿Por qué hacen esos sonidos? ¿No? Es como de las preguntas más frecuentes que hacen los niños y las niñas, adolescentes, porque hacen sonido las mujeres, ¿no? Como si justo todo este trato de violencia... ¿Cómo justificar que ellas están dando un consentimiento sobre ese placer? Porque como si estuvieran sintiendo bonito por ser maltratadas. Precisamente y por eso es como un consentimiento. Siento bonito, entonces estoy consintiendo este trato o esta agresión sexual. Pero a fin de cuentas eso es la proyección hacia el espectador. Porque justo cuando a fin de cuentas es una filmación, digo, pensando en una producción, es un filme, pero lo que refleja al espectador es, pues solo una persona se satisface, ¿no? Y entonces justo es donde empieza a desvincularse niños y niñas, adolescentes, de mirar al otro ser, ¿no? Y de querer, además justo viene todo... una serie de incertidumbres porque sí están sintiendo excitación sexual, que además en nuestra cultura hablar de sexualidad sigue siendo uno de los tabúes más importantes. O sea, vemos una escena de un beso, de algo afectuoso, incluso de que lleve un tono artístico. Pero entonces estamos desfasados de esa mirada, ¿no? Niños y niñas pues tienen una sensación, pero además no hay un discurso que les explique qué es lo que le está pasando a su cuerpo. Y además hay mensajes en la sociedad que dicen que eso es malo. Entonces sí lo integran como algo
negativo, como algo que hay que hacer a escondidas. Como algo prohibido, y cuando es Ajá. algo prohibido también lo tratan, les llena todavía como esta situación de más morbo, de lo hago a escondidas porque me lo prohíben, porque es malo, lo hago más, ¿no? Pero es muy cierto el dicho, lo prohibido sabe a gloria. Sí, ¿No? exactamente. O sea, es justo te llena de adrenalina e inserta a los niños a buscar qué es eso de la pornografía. Totalmente. Ante una carencia en el sistema educativo en cuestiones de educación sexual, Elena, ¿cómo podemos entonces tratar de generar esta división entre lo que los chicos, los adolescentes ven en su casa y lo que se enseña en las escuelas? Porque ellos pueden llegar con una información que tienen en su casa, en internet, y lo que se enseña en una escuela es distinta, entonces puede Claro. generar una discordia. ¿Cómo se puede encontrar una empatía o cómo se puede encontrar un... Yo creo que el reto está el llevar la pornografía a la mesa, el poderla discutir. Abiertamente. Abiertamente, que es un tema delicado, porque si de por sí estamos diciéndole a los papás y a los maestros de este país, por favor, hablemos de sexualidad, ahora les estamos diciendo, hablemos de pornografía. Nada fácil la tarea. Sí, antes no era fácil, No ahora era mucho fácil. más complicado. Pero Claro. ciertamente yo creo que el reto está en dos momentos. Uno, hacer prevención. Que la primera vez que un niño o una niña sepa del tema de pornografía sea ante la visión y la mirada de un adulto confiable. Que le explique que es una actuación, que no es real, que Es puede ficción, generar claro. adicción, que puede tener todos estos discursos de maltrato, de violencia, que una relación siempre se da con el consentimiento mutuo, en una relación en donde eres responsable de tu cuerpo, de tu salud sexual y corresponsable del otro. ¿Por qué? Porque si tu hijo, tu hija, tu alumno se enfrenta a la pornografía desde esta visión, la cuestionará. Claro. Si la pornografía llega antes a su vida que tener información, por ejemplo, de lo que es una relación sexual, híjole, será muy difícil que después puedas llevarlo a desaprender, no imposible. Porque también cuando es un joven adolescente, el llevar el tema a la mesa es hablar de la pornografía. No en específico de qué dudas tienes de lo que viste, no, pero sí del discurso que hay detrás. Claro. De la violencia, de qué piensas de este hombre, de esta mujer, qué piensas de esta actuación, el qué se articuló en ti, qué de esto es verdad, qué no. ¿Qué puedes tú construir como joven, adolescente, como niño, en una sexualidad plena y saludable? Ese es el reto. Pero no hay políticas que nos lleven a tener educación sexual integral obligatoria. Hoy los profesores en secundaria deciden qué sí hacen, qué no hacen. ¿Estarán capacitados? ¿Quién está dando una educación sexual integral que esté en habilidades, en cuestionamientos? No nada más soltar información, en realidad procesarla, integrarla para tener como una vivencia plena del placer, plena de una relación con el otro, en un encuentro íntimo. Lo dijiste muy bien, Elena. Creo que la información es una herramienta que todos tenemos a nuestra disposición, Claro. la tenemos a la mano para que podamos tomarla y de alguna manera llevarla de la mejor manera. Pero cuando hay información que pende de una línea muy delgadita, en este caso, como son contenidos explícitos, no nada más sexuales, sino de violencia, etcétera, que se encuentran en línea en cualquier momento y sin ninguna restricción, aquí es cuando podemos retomar también un punto muy importante que es el que hablaste. La pornografía, igual que el tabaquismo, que el alcohol, que el juego, genera una adicción. Sí. Ahora, el tabaco, el alcohol, en algunos casos queremos pensar, está restringido para mayores de edad, igual que el juego, etcétera. Pero la pornografía no. ¿Cómo entonces Bueno, manejar? en el discurso En el- sí no, está, claro, en el sí discurso- está prohibida, pero... Por supuesto, pero uno de alguna manera, teniendo 12 años, no llega. En algunos casos sabemos que también hay situaciones muy desafortunadas en las que sí se presentan a una vinatería y le venden una botella. Eso Así es muy es. difícil, una cajetilla de cigarros. Hay quienes irresponsablemente sí lo hacen, pero no llegas. Ese es el punto. Cuando tú vas a comprar una botella, tomaste la decisión de beber, aunque esté mal siendo menor de edad. Pero la pornografía hoy, los jóvenes se la encuentran el 70-80% de las veces sin haber siquiera preguntado en su mente si querían verla. Se la encuentran en internet de una manera accidental. Claro, buscan no sé, Claro, sí. navegan, aparece, no sé, buscan cualquier Sí. palabra y automáticamente aparecen esos... Y genera esta trampa, fíjate, porque genera esta sensación de lo que veo puede ser una imagen que me impacta. Claro. Al mismo tiempo siento excitación y curiosidad. Pero la cuestión es que me empieza a generar esta imagen como adolescente. Si con esto poquito que vi sentí este grado de excitación, si veo más, ¿qué sentiré? Claro. Pero en realidad Y eso es va, lo que genera adicción. pero va durmiendo la respuesta sexual humana. ¿Por qué? Porque le empiezas a ver y, híjole, esto que me parecía tal vez aberrante o fuerte, me desensibilizo y quiero ver más y cada vez contenidos más fuertes y cada vez contenidos más fuertes para tener siquiera la misma respuesta.
Hasta que llega un momento en el que si soy adicto a la pornografía en edades tempranas, pues llega un momento en que mi respuesta sexual está dormida. Y en el encuentro con el otro, siento, soy capaz de sentir o tengo ya esta imagen pornográfica desde la que me quiero relacionar contigo, en lugar de poder generar el olerte, sentirte, verte como parte de esta respuesta y esta interacción íntima. Claro, la cera, de alguna manera, esta condición natural que tenemos todos los seres humanos de este despertar sexual completamente natural y orgánico. Sí. Entonces esperamos que la otra persona tal vez de manera inconsciente se comporte como las personas, como las actrices o los actores de estos contenidos que vemos, o sea, inconscientemente, o porque en qué momento se apaga este deseo sexual. Hay también un discurso ambivalente al respecto, porque a fin de cuentas a la persona que tenemos enfrente queremos que actúe desde los roles tradicionales que vivido o que me han enseñado o que he introyectado. Entonces tú no puedes ser como esa, o si le haces tantito como esa, híjole, ¿cómo le irá a la mujer? Porque estamos en una cultura machista, donde a fin de cuentas sí se anhela lo que se proyecta de una mujer en la pornografía, pero a la que tengo aquí enfrente, cuidadito, porque ¿dónde lo aprendiste? Hay un discurso ambivalente. Y la violencia, a fin de cuentas, sigue muy aterrizada en la mujer. No quiero quitar la parte donde los hombres también pueden ser violentados con un discurso, pero el gran bagaje de violencia sí se aterriza a las mujeres. Y ¿consideran que la pornografía esté diseñada para hombres? Y mira, es muy triste cuando a mí me dicen los adolescentes, es que ahí aprendo cómo excitar a mi pareja, y digo, pobres. ¿Qué vida sexual más pobre van a tener? Claro. Si piensan que ese es un guión para excitar a la pareja cuando está hecho para excitarlos a ellos. Claro. Y qué pobre la vida de una mujer en cuanto a su placer y su goce sexual. Que además está, sí, pues de alguna manera, como bien lo decías, Olivia, contemplada como un objeto porque ya la ven como una especie de ejemplo de lo que ellos aprendieron a partir de un video, ¿no? Así es. Y bueno, yo quiero agregar, es que en el antes, o sea, esto de la pornografía sí se ha movido radicalmente a través de los tiempos. La tecnología ha hecho un papel fundamental en esto. Y en el antes, pues igual y en tu experiencia, Elena, íbamos a dar talleres y te encontrabas con la palabra pornografía, con entender las relaciones sexuales, quinto, cuarto de primaria, ya los más adelantaditos. Hoy te estás encontrando esas preguntas en niños de primero, segundo, ya yo creo que en algunos preescolares, o sea, ya tienen la palabra integrada y hay quien sí comprende qué es esto de la pornografía, pero la comprenden justamente desde la vivencia. Y lo que nos está hablando este dato, pues es que cada vez, justo por el acceso que tienen los niños al Internet, pues o sea, no estaban buscando, pero les llegó. Olivia toca un tema muy importante, indispensable, Elena, porque de alguna manera nosotros cuando éramos niños no existía el Internet, no teníamos acceso a eso, y si queríamos de alguna manera tener acceso a eso, era complicadísimo, te tenías que encontrar una revista, no sé. Uy, sí. O sea, para era una verla, metodología. bueno, te tenías que esconder. Sí, era muy complicado, ¿no? Sí. De alguna manera. Pero entonces, a partir justamente de esa carencia de tener esas herramientas, la educación sexual también era regida de una manera diferente. A partir ya de la tecnología y de este alcance, ¿cómo es que se tiene que hablar con niños y adolescentes de pornografía cuando se habla de sexualidad, Elena, en tu experiencia como educadora sexual? Porque es claro. una actualidad muy complicada, muy distinta. Lo que está muy difícil es que lo que los niños y niñas están viviendo en la red, que hoy incluso se habla de la nueva pornografía, que es gratuita, que es de libre acceso, que no está reglamentada y que tiene como este componente de violencia. Pero esta pornografía da un salto a otras esferas de la vida de los jóvenes y los adolescentes. Está presente en videojuegos, está presente en chats. Ya no es solo veo la pornografía, sino ahora doy un paso a vivirla. Te pido una foto de ti, está presente para en los que chats me la de los mandes. niños, claro. Está presente en muchas esferas. Y yo creo que el reto en educación es poder integrar lo que los niños viven en el mundo virtual, traerlo al aula y poderlo desglosar con ellos, porque están viviendo decisiones en el mundo virtual muy solos, que no le están platicando con nadie, y son decisiones éticas a veces bien fuertes. Mientras la educación sexual integral no contemple la vivencia virtual de los jóvenes y los adolescentes, estamos cojos. De hecho,
No estamos generalmente utilizando plataformas para educar en sexualidad cuando los niños en dónde están buscando, en internet. Vamos tarde. No hay una propuesta en realidad de educación sexual integral en el país. 2, 3, bueno, 10 No, pasos atrás, estamos años. 20 pasos atrás Sí. y tenemos que ponernos la pila, porque no es posible que en una sociedad tan violenta los jóvenes aprendan que la sexualidad también es violencia. Claro, cuando es uno de los momentos más bonitos el despertar sexual de cada persona, Sí. el despertar sexual a partir del amor con la persona que te gusta y que sientes esas famosas maripositas en el estómago y que además es importante decir eso, el sexo no tiene nada de malo, al contrario, es un regalo de la naturaleza, pero hacerlo de manera correcta, respetuosa y siempre cognitiva, pero con conocimiento de causa de lo que es, porque también dentro de eso vienen muchísimas situaciones que se pueden salir de control, como embarazos no deseados, etcétera, violencia. Pero todo viene siendo la misma falta de educación integral, Ujú. de poder asumir mi placer, hacerlo parte de mi vivencia erótica y el poder vivirlo responsablemente. Estamos en la cultura del no, pero con una doble moral espantosa. Ujú. No quiero que les des información a mis hijos. ¿Cómo los vas a adelantar? No te metas con mis hijos. Claro. Pero dejo abierta la puerta a la nueva tecnología en donde sí está la respuesta con la pornografía, entre otras cosas. Por favor, o le entramos todos al quite o de verdad que sí. De manera abierta, consciente Abierta. y madura. Es un tema de madurez, es un tema de conciencia, es un tema de educación para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, que además también no tratado de una manera, ya ni siquiera tengo que decir de una manera adecuada, sino no tratado genera soledad. O sea, la pornografía también, o el consumo de pornografía puede generar soledad en los chicos. Mucha ¿no? Bueno, incertidumbre. no es que la pornografía lo genere. Cosa genera una sensación. Tenemos generaciones que su vivencia está llena de vacíos. La pornografía es uno de los recursos que llega a llenar esos vacíos, pero estamos en una cultura que carecemos de muchos elementos, carecemos de afecto, por ejemplo, ¿no? Y pues yo diría es que la pornografía no es el elemento único que hay en esta sociedad a tratar, porque tenemos un gran tema de violencia que tenemos que abordar en hombres y mujeres, ¿no? Y también ver las violencias que vivimos hombres y mujeres. No se trata aquí de victimizar absolutamente a nadie. Claro. ¿A qué edad consideran que es pertinente y oportuno hablar de sexo, de sexualidad con los niños y adolescentes? ¿A qué edad es que- Desde preescolar. Claro. Así es. Claro que incluso... Yo hago esta pregunta porque también hay un tabú de, no, a los 5 Claro. años, por favor, hay que dejarlos crecer. No, a los tienen que tener 2 años. Pero es que ¿Por qué? hablar de sexualidad es hablar de la vida cotidiana. De la Claro, vida esa es la misma. cuestión. Incluso puedes hacer prevención para cuestiones de pornografía desde chiquititos. No le vas a decir, siéntate, tienes 5 años, existe la pornografía. Claro que no, pero le dices en las redes, en la televisión, hay contenidos para tu edad y contenidos para adultos. Siempre puedes tener el control de apagarle. Pero igual que le dijiste eso, le explicaste cómo es el que un bebé crece dentro del Claro. útero de una mujer. ¿Qué onda con la adopción? ¿Qué onda con ser niña o ser niño? ¿Cómo los dos somos más parecidos que diferentes? ¿Cómo podemos generar una amistad de consentimiento mutuo y de respeto? Eso es educar en sexualidad. Si pensamos nada más en sexualidad como la parte genital, 1, 2, 3 y se reproduce, no, eso no es sexualidad. Sexualidad es la vivencia misma que tenemos de la vida por ser hombre, por ser mujer, por la relación con mi cuerpo, por la relación con el otro. Y esto es desde preescolar. Totalmente, y que es un regalo. Cuando no se considera así es cuando empiezan a existir estos tabúes. Claro. Ahora, como nosotros tenemos el acceso a nuestra casa con una llave, entramos, salimos, etcétera, ¿consideran que sería en materia legislativa y también de leyes en nuestro país empezar a generar alguna ley para que el gobierno federal restrinja los contenidos? De alguna manera estoy hablando de llaves, o sea, que ponga llaves para determinar quién es mayor o menor de edad y pueda acceder o no a estos contenidos. ¿Cómo se puede de alguna manera restringir? Porque ahora ya cualquier niño, pero ¿cómo se podría de alguna manera encontrar un método para que se restrinja esta? Pues, digo, es la respuesta de los 68,000. La creo que pregunta de los tiene- 60,000, la respuesta de los Sí. 68,000. Creo que tiene muchos elementos complejos, pero creo que un gran apoyo, por un lado, es revisar los contenidos que tenemos sobre la educación sexual. Yo creo que sí es muy, muy importante revisar cuál es el impacto que tiene, cuál es el efecto que tiene el mirar la pornografía y, o sea, sí hay efectos negativos en nuestros niños y niñas. El tema, más allá de bueno, sí, es un tema importante, es la adicción.
pero de fondo hay un tema de ansiedad en niños y niñas que está generando este tema. Entonces, sí hay efectos de salud que nos pueden ayudar a hacer una regulación al respecto. Pero sí es un tema complejo porque a fin de cuentas, sucede como en Facebook, que tiene un límite de edad para poder ingresar, pero pues nada más le pones una mentira y ya puedes accesar. O sea, se vuelve complejo. Sí, y yo creo que ahí más la fórmula está no en tanto en poner, que sí está bien, todos tendríamos que tener controles parentales en nuestra casa, pero el poder invitar al diálogo, porque finalmente lo que queremos todos es que nuestros hijos puedan ser autónomos y libres también en la vivencia en el mundo virtual, pero para eso los tenemos que acompañar de cerca, checar con ellos los contenidos, ver que están listos para, cómo está tu perfil cerrado o abierto, generar un contrato cuando van a tener acceso a la nueva tecnología, el poder hablar con ellos y acompañarlos, así como nos acompañaron a manejar un coche. Igualito, no los estamos acompañando en el mundo virtual. Nos acompañaron a dar nuestros primeros pasos, Sí, te toman claro, lo más indispensable para el desarrollo de la vida de Y en una el persona. mundo virtual no los acompañamos. Claro. Entonces, antes de prohibir, Eso es muy interesante. yo lo que claro. haría es acompañarlo en el diálogo para que sea autónomo después en el mundo virtual. No es encerrarlo en una burbuja, pero es que sepa ir tomando las decisiones que le corresponden a su edad de cómo cuidarse. Pero si le voy a soltar un aparato a los 8 años de edad, ¿le soltarías un coche a tu hijo para que saliera manejando? Sí, por supuesto que no. Cognitivamente no está listo. Y como papás tenemos que tener esta regulación bien clara. No es prohibir por prohibir, es te permito conectarte con la vida, luego te conectarás en el mundo virtual cuando estés listo. Y de a poquito y te acompaño. Completamente. Elena, Olivia, vamos a hacer, si les parece, una pausa. Pasó la primera media hora de este análisis y este debate muy interesante. Hay diferentes temas que todavía nos quedan por tratar. Es una plática en donde también, por supuesto, nos gusta incluirlos en las redes sociales a partir de nuestras plataformas digitales para que hagamos esta comunicación abierta y de alguna manera directa. Vamos a hacer la pausa en esta edición de Análisis y Debate y regresamos en un momento en la señal del Heraldo Televisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando de un tema muy polémico, pero un tema necesario de tocar: la pornografía infantil como una herramienta, una metodología de enseñanza sexual para los niños y adolescentes. También quiero invitar y sumar a la mesa a presentar a Juan Martín Pérez. Él, usted lo conoce muy bien, ha participado en diferentes mesas. Él es director general de la Red por los Derechos de la Infancia. Juan Martín, muchísimas gracias. Max, gracias por esta oportunidad. Gracias. Al contrario, pues creo que ya te empapaste un poco de lo que platicamos previamente en este tema, pero me gustaría también hacer un análisis con base en la historia, porque es importante también conocer la historia. ¿A partir de cuándo? O sea, la pornografía, todos estos mecanismos se generan siempre de la necesidad del ser humano de ir por más, de ir por más, de ir por más. El Kama Sutra, digamos que de alguna manera es un libro de enseñanza sexual, etcétera, que de alguna manera también generaba cierto morbo, cierto tabú, etcétera, en algunos momentos y desde también tiempos inmemorables, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de alguna manera que exista la pornografía y en qué momento fue que se empezó a generar o desde qué momento existe la pornografía en la vida del hombre? Bueno, yo creo que desde que el ser humano reconoció su sexualidad, la ha simbolizado. La pornografía es un símbolo, es una gráfica. Y de tal manera que tenemos en las comunidades o los pueblos originarios muchísimas expresiones. En México tenemos también bastantes. El Kama Sutra, lo citabas. Y una característica de estos simbolismos... ¿De qué año es? ¿De qué época es? No, es que ya va bueno, por eso dije tiempos inmemoriales, porque es difícil poner una fecha porque va acompañado de la humanidad. Pero fíjate que marcaría una... Se hacía con grabados. De literal, manera, con ¿no? grabados. Dejaría como un elemento central. Esta manera de simbolizar era una manera también de educar. Diría que es una manera de educación sexual entre los pueblos y las distintas culturas. Y a partir de las imágenes, ya como claras, ¿no? Una de las vertientes más ricas, digamos, donde se comienza a trasladar este simbolismo de la sexualidad es el arte. Y tenemos cosas maravillosas en la pintura. De hecho, el medievo, la ruptura que se tiene con el medievo en la pintura renacentista fue bastante erótica y curiosamente se da en el marco de la iglesia. Era una manera curiosa de empezar a avanzar de otra manera. Sí, desde el mismo Miguel Ángel, Goya, hasta Leonardo da Vinci tienen en sus pinturas desnudos y que de alguna manera es una manifestación artística, ¿no? Ahora, el siglo XX fue particularmente rico porque surge la fotografía, el cine, ya veníamos con la pintura, pero acá esto permite tener una situación de carácter masivo, de la expresión simbólica y erotizada. Ahí se comienzan a tener otras vertientes, ya no tanto de educación, sino más en el goce visual,
Y Sí, de tenemos, exposición. claro, estalla más o menos en los años 60 toda la vertiente de revistas en una lógica masiva, y ahí comenzamos a tener una expresión que me gustaría marcar claramente machista, de el control de los varones sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Qué es lo que manifestabas tú, Olivia? O sea, esta manifestación del patriarcado, ¿no? A partir Entonces, tenemos ya después el mundo digital, a partir de Internet. Las primeras manifestaciones de pornografía se dan en gráficos, digamos, muy curiosos, binarios y demás, pero que daban cuenta de cómo esto daba un potencial enorme. Ahora tenemos literalmente una enormidad de acceso a la pornografía. Ahora, terminaré el comentario diciendo que al ser una expresión simbólica, al dejar de ser un tema de educación y convertirse en un elemento de placer, estamos en un momento histórico en el que la vida digital y la vida real ya no tiene un distingo, ya no tiene una separación. Niños, niñas y adolescentes, particularmente adolescentes, 8 de cada 10 solo se comunican vía dispositivos móviles, y la vida digital para ellos está ahí. La erotización de su sexualidad también está en el mundo digital, y ahí tenemos que considerar estos elementos de riesgo, pero también de cómo involucrarlos para que ellos mismos puedan orientarnos de por dónde avanzar con ellos este tema de la pornografía. Está ahí. ¿La pueden acceder o no? Esa es una decisión que todos los que usamos Internet en algún momento de nuestra vida hemos tenido que optar, y ellos también lo van a tener que hacer, y la clave, como ya lo han comentado aquí, está en el acompañamiento de las familias y las comunidades. Claro, como lo expresaba en algún momento Elena. Ahora, ¿cómo trabajar a partir de la evolución de la pornografía, que sabemos que no va a desaparecer? De hecho, es uno de los negocios multimillonarios más importantes que existe en el mundo. El entretenimiento para adultos, ¿no? La generación de millones de dólares en el mundo a partir de la pornografía es inagotable. Precisamente como es un negocio que cada año crece, cada vez crece más, ¿cómo entonces trabajar con un monstruo, si lo puedo llamar de esta manera, de 110,000 cabezas que no tiene rostro, para que podamos trabajar no en contra de él, sino a partir de lo que existe, y cómo volverlo un aliado, si es que se puede llegar a establecer este concepto? Y corríjanme si me equivoco, por favor, si se puede tomar en cuenta como un aliado en un futuro, sobre todo por la manera en la que va creciendo. Mira, yo diría es que es importante desmenuzar este monstruo. Mira, es que creo que depende de las formas en que se ha utilizado la pornografía, ¿no? Por ejemplo, el Kama Sutra al que se hace referencia, pues también estaba hecho para el reconocimiento del placer, ¿no? Pero no había una mirada misógina, sino además estaba construido para evitar la fertilidad, ¿no? Y de ahí, pues, buscar las posiciones. Una relación sexual es, de alguna manera, si se le contempla de esta forma, un binomio perfecto. O sea, es la integración de dos personas, de una pareja, para encontrar placer para los dos, que era justamente el origen. Esa es la mirada. Pero, e incluso dentro de la educación sexual, en algún momento, obviamente hace muchos años, sí había el planteamiento de, pues, eduquemos a nuestros adolescentes a partir de que puedan mirar qué es la pornografía. Ahí vas a ver que es una relación. Sí había una postura abiertamente al respecto. Creo que la diferencia sí radica en la forma en que ahora se está viviendo la pornografía. O sea, hace ratito lo decíamos, la pornografía hace muchos años era, pues, muy light, por así decir, muy light en relación a lo que hay ahora, ¿verdad? Claro. Pues se veía en pocos momentos de tiempo, y ahora los y las niños, niñas, adolescentes pueden tener puede no haber límite en mirar la pornografía. Entonces, pero a fin de cuentas, pues también estaría la característica de, pues lo que buscas es placer, ¿no? Pero justamente vas transgrediendo poco a poco. Entonces, creo que es importante mirar cuando decimos, vamos a llevar el tema a las escuelas, a desarticular este monstruo, ¿desde dónde lo vamos a hacer? ¿No? ¿Desde qué recursos vamos a ver? Y creo que también es importante transmitir en nuestros adolescentes, en nuestros niños y niñas, el gran problema que hay detrás de la pornografía, porque una es la pornografía comercial, la que puedes encontrar de manera legal, pero hay una que también es ilegal
y que hay todo un mercado. Es la que se encuentra en la dark web, o sea, No, en todos lados. Quieren la En dark los web. packs, por ejemplo. Sí, quizás complementando, miren, yo creo que y ahora después voy contigo, Elena. parte del debate es que tenemos que partir de que si no hay educación sexual, que la educación sexual es una manera de decodificar el deseo. Todos los seres humanos que estamos vivos tenemos deseo para poder tener placer. Necesitamos entonces la pieza previa, que es la educación sexual, que nos va a ayudar a decodificar. Si nosotros tenemos en la educación sexual 3 cosas básicas: que los cuerpos se respetan, que tiene que existir consenso, y que tiene que ser, como tú lo planteabas, un tema de disfrute para 2, eso va a cambiar totalmente el significado de tu deseo, porque no te vas a excitar con un acto de dominación o de maltrato Pero a hay alguien. quienes sí. Claro, porque faltó la educación sexual, o porque esta educación sexual está pues un poco extraviada y está colocada en la dominación masculina, en una lógica patriarcal, en una lógica de violencia, y por supuesto que en las variantes de pornografía que tenemos ahora en internet hay ese mundo. Pero a ver, fuera de la pornografía, y ahora me haces recordar este libro tan famoso de las 50 sombras de Shade, generó también una polémica gigantesca, y que a partir de ese libro muchas mujeres, y yo lo digo porque tenía muchas amigas conocidas, etcétera, que leían ese libro, y a partir de lo que leían tuvieron también desde ellas, desde su perspectiva, un despertar sexual distinto, inclusive como una especie de morbo, de fascinación de, bueno, y si lo pruebo un día con mi novio, y si a lo mejor no es tan malo, hasta que ya no les gustaba, o a algunas sí o no sé, pero era de alguna manera algo que no era una pornografía, era un cuento literario, era una ficción. Pero me parece que lo Es como nombras muy funciona bien, la porque, sexualidad. o sea, había un deseo de la persona. Exactamente. Ellas querían, y a partir de leer un libro, pues Sí, tuvieron la haciendo esa curiosidad. diferencia, claro. Ajá, y entonces es Y había el un consenso, consentimiento mutuo en la Entonces voy y novela. busco Pero a la era pareja. sometimiento. Pero era en consentimiento, había Claro. una palabra Sí, clave sí, que hay- era una claro. Por eso es relación importante buscada. establecer estas Claro. diferencias, porque dicen, ay, ¿por qué esto sí, esto no, etcétera? Claro. ¿no? Es que regresamos a los 3 elementos. Los cuerpos se respetan, hay un tema de consenso y de placer. Entonces, si yo permito que toques mi cuerpo de una manera de dominación, estoy teniendo consenso y yo también estoy disfrutando de ese bondage. Si a mí no me gusta, yo no quiero esas fuerzas, claro que ya no es ni apropiado para una persona, sino que ya rompiste el sentido. Por eso es que los gatillos de deseo han cambiado y cambian en el transitar de la humanidad. Ahora tenemos mucho gatillo de deseo en el ámbito virtual, que hay un texto maravilloso que les recomiendo, es un clásico, que es Eros electrónico. De los primeros que comenzaron a revisar la relación pornografía con el deseo sexual y los consumidores. Y ahora tenemos una diversidad de personas que incluso expresamente deciden no tener contacto físico con otra persona, sino interactuar a través de dispositivos virtuales, que tal y como tú le decías, el mundo de la pornografía ha sido el gran detonante de la industria. Particularmente recordemos que el Blu-ray, el VH, todos esos formatos los definió la industria de la pornografía, como definirá ahora el mundo del mundo virtual. Exactamente. Pero yo Elena. agregaría también aquí algo. Una cuestión es la vivencia de la pornografía como adulto, Ujú. a que los niños encuentren pornografía y vaya violentando su propio proceso cognitivo y psicosexual. Es decir, para que tengas una idea, si los niños están empezando a encontrar pornografía a los 8 o 9 años de edad, ¿qué está pesando un niño de 8 o 9 años de edad? Apenas empieza en esta cuestión de integrar que es una relación sexual. Incluso tú le dices, ok, una relación sexual es esto, y hasta te dice, guácala. Ah, ok. Entonces, tú lo has hecho 2 veces porque tienes 2 hijos. Apenas empieza a integrar esta cuestión en donde el deseo no es presente, incluso en los adolescentes. El deseo es un proceso que se va dando. Empiezas por voltear a ver al otro, qué se sentirá su mirada, qué se sentirá que te tome de la mano, qué se sentirá. Y cuando irrumpe la pornografía, violenta este proceso. Claro. Y te hace tener sensaciones que no acabas de integrar y en donde incluso afecta hasta la relación con tu propio cuerpo y tu propio deseo. Necesitas de la pornografía para tener autoerotismo. No te basta tu fantasía. E incluso ya no verla, ya tienes una videoteca pornográfica en la cabeza. Entonces, el problema es eso, que va mermando tu propia capacidad de goce, de disfrute, de tu propio placer, de tu propio cuerpo, de la relación que quieres establecer con el otro. Y además, a mí me parece, y salvo su opinión, que la imaginación es la herramienta más Claro, más bonita que poderosa. tiene el Claro. ser humano. Ujú. Para pintar, para expresar en un Para poema compartir, sentimientos, sí. para compartir, para imaginar a partir de lo que se da en un libro Y para desear. cómo es y Sí, para desear. La imaginación es lo que justamente causa ese deseo y lo que tendría de manera natural que generar esa excitación. Ahora, y con base en el planteamiento que tú estás estableciendo, Elena, que me parece muy interesante, ¿consideras en un futuro que la pornografía puede desarrollar a generaciones de chicos más violentos, o sea, sociedades más violentas?
Mira, yo te voy a decir que toda la cuestión de videojuegos, de pornografía, no es que sean el gatillo, es un reflejo de la sociedad que somos. Pero a mí me impacta mucho cuando los niños se divierten con videojuegos o con pornografía donde hay violencia, que en lugar de cuestionarla, la aprendan como un goce o disfrute. Hay que agregar a esto también que de los 6 a los 12 años es un sexenio crítico, se le llama. ¿Por qué? Porque los niños aprenden y en su cerebro van etiquetando emociones. Si yo estoy triste y vivo violencia y me duele, esto es dolor, esto me provoca enojo. Pero si yo estoy jugando con violencia, con música divertida al mismo tiempo, mi cerebro no acaba de etiquetar las emociones correctamente. Y te encuentras entonces con jóvenes que, ¿qué sentiste frente a esto? No sé. Claro. En donde No saben falta la identificar. empatía, en donde falta la capacidad de incluso ver qué es lo que esto me hace sentir. Y este etiquetado, pues a mí se me hace bien peligroso una sociedad que por sí es violenta. Ahora, Claro. hay quien dice que también habría que revisar lo que se pone de moda en la pornografía hasta para ver cómo están siendo los feminicidios. No estoy diciendo que la pornografía genere feminicidios, no. Pero incluso, ¿cuál es una de las pornografías que más se está viendo? Ahorcamientos. Pregunto en feminicidios, será por ¿cuántas veces puede ser la será por orquesta se este nos mito pasó de la mano? de que el ahorcamiento provoca también un placer sexual Sí. adicional? Pero es decir que esto es una sociedad que se retroalimenta, una cosa no está aislada de la otra, se va retroalimentando una a otra. No es que sea el factor que dispara, sino que es un reflejo de lo que somos, pero también alimenta la sociedad que somos. Y mientras no empecemos a discutirla y empecemos solo a dejar que pase sin antes poder explorar con los jóvenes su existencia, estamos lejos de poderles ayudar a tener una mirada ética al respecto. Quizás yo complementaría que Dijo Martín. hay que considerar que tenemos una reproducción cultural de lo que vivimos. Estamos en un contexto de violencia terrible y los adultos consumimos narcoseries. Para explicarnos esto, los chicos y chicas consumen videojuegos. El enganche emocional, simbólico, de empatía y elementos éticos se da en la familia. Si la familia no tiene esos elementos de soporte y de contexto junto con la comunidad, entonces queda esta confusión a la que se refiere Elena. No es por ver videojuegos, no es porque veamos videos narcoseries y nos vemos narcos. Tiene que ver más con estos referentes familiares y comunitarios donde se engancha la emoción y donde se enganchan las prácticas sociales. La pornografía, al ser una expresión, digamos, de reproducción cultural, también van a tener que ver mucho con su propia vivencia. Aquí uno de los grandes desafíos que tenemos es preguntarle a los propios niños, niñas y adolescentes qué están entendiendo, porque lo que nosotros adultos decodificamos de esto no es exactamente lo que ellos viven. De hecho, tendemos más los adultos a criminalizar, a convertir esto en diabólico, y para ellos no necesariamente es un tema de especial preocupación o relevancia. Por eso es tan importante involucrarlos. Hay varios estudios que se han venido haciendo a nivel global. 2015, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatió sobre este tema y la conclusión es: no tenemos que cerrar el Internet, tenemos que ampliar el Internet y la vida digital, pero necesitamos más protección del Estado Que es en lo que yo términos de estaba- claro. políticas públicas de educación sexual, políticas de control y sanción a Es lo que quienes estábamos están, debatiendo claro, exactamente sanciones a quienes están exponiendo a niños y niñas a pornografía, porque eso es un delito. El público tiene que tener presente que las imágenes de niños, niñas y adolescentes erotizadas o con desnudos son pornografía infantil y es un Exacto. delito. Exactamente, y que ahí ya, de alguna manera, sí podemos tomar en cuenta que esos son herramientas o elementos que flagelan a cualquier sociedad, ¿no? Así es. ¿Cómo, de alguna manera, evitar hipersexualizar a un niño o a los niños, Olivia? Híjole, Elena. Yo creo que mucho de la mirada es como Para ir como respetar, de- respetar su infancia. Es decir, sí tenemos que cuidar la mente de lo que están viendo, acercarlo a las nuevas tecnologías, sí, no es cerrar la puerta a esta parte, tienen derecho a este mundo virtual, pero con el respeto de su propio desarrollo psicosexual y cognitivo. A ver, tocaste un tema muy importante acerca de los derechos de los niños y las niñas. El derecho de un niño o de una niña puede ser la libertad de ver el contenido que ellos necesitan o que consideran apto, más allá de lo que les diga su familia o les restrinja su familia Lo o que la pasa es sociedad. que los dos conviven. Como padre o madre de familia tienes la responsabilidad de cuidar. Y de hecho dicen que la generación de ahora nos recordará por qué tanto les heredamos una buena relación con el mundo virtual, que les permita crecer en lugar de entorpecer su desarrollo. Entonces sí los tenemos que cuidar en las redes, sí los tenemos que acompañar, sí tienen derecho a este mundo virtual que aparte es fenomenal y fantástico en la vida, pero sí ir respetando en cuanto a respetar las clasificaciones, ver los contenidos, poder dialogar con ellos, poder también generar personas en donde no les des tú la información de qué tienen que ver o no, sino que haya un diálogo abierto para que vayan tomando decisiones en su propia vida. Los niños no son ciudadanos de segunda, Claro. son ciudadanos de primera y tienen derecho en esto a Son poder el tesoro de cualquier decidir, sociedad. sí,
y pueden tener el derecho a decidir, a ser guiados, a vivir libres de violencia. Y yo creo que ese es lo fundamental. ¿Qué tanto está impactando lo que le permito ver a mi hijo en vivir libre de violencia? Totalmente. Sin una infancia, una generación de infantes y de adolescentes sana, no podemos contemplar sociedades y sobre todo estructuras en cuanto a gobiernos, imperios, generación de desarrollo de tecnología, etcétera, sin esta antesala, sin esta parte previa de... Yo ahí recomiendo, conéctate con tu hijo. El hijo va a poder sacrificar el estar en el videojuego por jugar contigo luchitas de alpanas. Claro, claro. Lo que está generando estos vacíos de los que hablaba Olivia es eso, la falta de este afecto, de ponerte a jugar con él, de poder disfrutar y asombrarte con la vida, con la naturaleza, con su mundo, cómo explora la vida. Conéctate con tu hijo. Claro. Yo creo que esa es como la premisa principal. Mira, yo quiero agregar, es que tener a los hijos en una burbuja es imposible. Sí. Ya no podemos. Y también irresponsable, más allá de imposible sería irresponsable, ¿no? Sí, pero en algún momento le va a llegar la información. O sea, es algo que en verdad sí se nos va de la mano a los adultos. O sea, si, aunque no le des un aparato, o sea, alguien le va a acercar la información. Creo que la diferencia, yo muy en la línea de Elena, es el diálogo con los hijos e hijas. No es lo mismo estar de manera insensible mirando la escena, aislado o aislada, que le ayudes a construir un elemento crítico sobre lo que se está haciendo con ellos. Me parece que ahí está un punto importante. Juan Martín. Mira, yo creo que tendríamos que insistir en la urgencia de tener una política nacional de salud donde se incluya la educación sexual. ¿Y quién como se un va a elemento acercar de al salud? Senado de la República, a las autoridades para generar este... Bueno, esa es una batalla que tenemos años dando, tanto con la Secretaría de Salud como la de Educación. ¿Y qué avances han tenido? Nada. De Entonces, hecho, cada administración se ponen más conservadores y niegan el tema. Recordarás que hemos debatido contigo el tema del uniforme neutro. Sí, sí, sí. Ahora está la ley del ajuste al Código Civil para la identidad sexogenérica, y lo que vamos viendo son retrocesos. Eso no significa que dejemos de exigir y de insistir. Ya los organismos internacionales nos han recomendado mucho a México avanzar en este tema, porque cuando hablamos de feminicidio como una expresión extrema, estamos hablando de culturas machistas y estamos hablando de la ausencia de educación sexual, que implica que nuestras formas de relación desde niños y niñas están basadas en la dominación, en la violencia y además normalizadas como un amor romántico, y eso son de las cosas que tenemos que ir rompiendo, porque después, cuando llega la pornografía, tenemos a las adolescentes mandando la prueba de amor, tomándose una foto desnudas, porque su vida erotizada está en el mundo digital. Si no tuvieron educación sexual, si no tienen estos componentes de soporte familiar y comunitario, van a estar mucho más vulnerables a ser víctimas, incluso de que pueda generarse con su cuerpo la pornografía, o incluso de cuando tengan este acercamiento con la pornografía, no tener elementos que les permita decodificarlo de una manera apropiada. Y termino con un comentario inquietante que está siendo para un problema en todo el mundo. La pornografía, particularmente para los adultos que la están consumiendo, hombres y mujeres, está afectando los gatillos de deseo y está afectando la autoimagen respecto al cuerpo, porque hay que recordar que la pornografía es ficción, es fantasía. Sí. Ni hay esos penes, ni hay esa duración, ni hay todo ese espectáculo que es como Hollywood, y eso está afectando la autoestima. No, y que para que esas actrices, estas mujeres, estos actores hagan esas escenas, necesitan igual de acondicionamiento físico, y que no lo hacen ni en 10 minutos ni en 20 que dura esa escena, sino en horas con una película. Es una producción que seguramente dura 2 horas o hasta días para mucho tiempo. A cabo. Y por eso esto, los que lo están consumiendo sin los elementos básicos de educación sexual, de diálogo, como explica Elena, comienzan entonces a vivir una lógica de frustración, y eso te aleja de la interacción y la vida sexual con personas reales. Eso es muy importante, frustración. ¿Por qué yo no puedo como estas personas que están, o sea, soy anormal, no tengo esa capacidad, y empieza un estado de depresión tal vez en los chicos, en los adolescentes que empiezan a desarrollarse apenas? Y se da un ciclo de más consumo de pornografía. Sí. Hay bastantes estudios que se han hecho. Genera la adicción. Claro, exactamente. Hay muchos estudios que se han hecho en Estados Unidos, sobre todo en Europa, con personas adultas. Hay una reflexión fuerte en el mundo, Inglaterra ya lo está haciendo, de mirar hasta dónde los adolescentes se puede considerar que hay adicción a pornografía y formas de alternativas. Lo que desde mi punto de vista sugiero es que más que hablar de adicción a la pornografía en una persona adolescente, tenemos que hablar de aislamiento
y de una lógica de prácticas o de conductas ansiosas que le lleva a un consumo obsesivo o de pornografía o de videojuegos o cualquier otra cosa, pero el detonante está en las conductas que le detonan o los elementos que le detonan la ansiedad. Claro. Elena. Así es. Sí, yo creo que es un tema bien complejo el de la pornografía porque marca como esta vivencia de los adolescentes y los jóvenes hoy con su cuerpo a partir de la nueva tecnología. Y yo creo que desde ahí también un punto que yo tocaría y pondría sobre la mesa es que también mucho de la pornografía hoy pone prácticas que son poco comunes o de riesgo como algo que tendría que ser lo cotidiano y como una tendencia como de moda de lo que te tendría que gustar, aún más allá del cuestionamiento. Y cuando eres adulto puedes cuestionarte y decir sí o no, pero muchos de los adolescentes empiezan a tratar de replicar conductas de riesgo con sus pares porque la vieron en la pornografía, porque esto despierta en ellos este deseo cuando son prácticas de riesgo. Y ahí también tendríamos que entrar como a poder hablar de esto. Hay que cuidar tu cuerpo y no todo es para todos, pues. Claro. Yo quiero agregar, no tengo la certeza del nombre, pero es el Programa o Plan Nacional para la Convivencia Escolar, que recientemente tuvo una actualización en febrero de este año. Y entonces este plan nacional lo que hace es integrar los tipos de violencia para hacer todo un abordaje sobre los tipos de violencia en los ámbitos escolares. Una de las propuestas pues que se hace desde ahí, obviamente creo que falta bajar el recurso a la individualidad, pero uno de los grandes planteamientos es que es una corresponsabilidad, donde, o sea, no solo están involucrados los maestros, porque todo el mundo, pero estaban viendo pornografía, pero ¿qué estaba haciendo el maestro? ¿No? Que no les estaba poniendo atención. Se involucra maestros, directivos, personal administrativo, y también se habla de integrar a madres y padres de familia en este tema, ¿no? Pero este plan nacional pues habla de todos los tipos de violencia, donde me parece puede entrar hablar del tema de pornografía como un recurso que violenta, que está pues justamente alterando el desarrollo. Claro, como lo planteaba en un principio. Ahora, para ir empezando con las conclusiones, empiezo de tu lado, Juan Martín. ¿Cómo identificar patrones de alguna manera de un niño o un adolescente que hayan sido generados por o a causa de la pornografía infantil y cómo resolverlos, cómo remediarlos y también conclusiones al respecto? Mira, yo creo que un patrón tiene que ver con el uso constante del teléfono con estas páginas. Eso se puede identificar con mucha facilidad en el contexto familiar. Segundo, es un tema de conversación. Cuando lo estás mirando y lo estás viviendo, lo hablas. Y tercero, lo ves en la interacción con sus pares, ya sea chico o chica, y eso es algo que las familias tienen que poner atención, hablar con ellos. La clave está en el diálogo, como hemos insistido en esta mesa. Correcto. 30 segundos para cada uno. Olivia, empiezo contigo. Pues mucho el recurso está en mamás y papás. Acérquense, pues hagan un diálogo con niños y niñas. Y creo que hay que trabajar mucho sobre los prejuicios y estigmas que hay sobre la pornografía. Correcto, Elena. Y yo recomendaría también el que se hable de la pornografía, porque muchos de los niños tienen miedo de llegar a decir lo que vieron de la pornografía por ser regañados o no. Y un mensaje que le puedes mandar a tu hijo es: esto nos puede aparecer a todos. No eres una persona mala porque te la encontraste. Claro. Dialoguemos de ella. Totalmente. ¿No? Y hablando justamente de metodología, tenemos este libro que escribiste también con María Fernanda Lawanda y también con Regina Oelo. Son libros que de verdad son una guía muy práctica para padres de familia, para tutores, inclusive para maestros, para que sepan de alguna manera cómo empezar a dialogar a partir de los contenidos que es imposible de alguna manera controlar en las redes sociales. La comunicación, que es lo que hemos subrayado y lo que hemos hablado en esta mesa. Estos 4 libros que tengo aquí los vamos a regalar a las primeras 4 personas que se comuniquen a mi cuenta de Twitter, es @maxespejel. Simplemente digan que están interesados en tener uno de estos ejemplares. Como les digo, es una guía muy práctica de Elena Laguarda, que ha tenido el cuidado, que ha tenido siempre la inteligencia para llevar a cabo todos estos temas y además poderlos resolver con lo que ya tenemos de alguna manera. Así que muchísimas gracias, Juan Martín, muchísimas gracias. Gracias, Olivia, gracias, Elena, por estar con nosotros en esta mesa, por estar conmigo en esta mesa y analizar, debatir siempre este tema que es sumamente importante. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por habernos visto y escuchado. Gracias también por estar en la señal del Heraldo Televisión.
Siga porque tenemos todavía más información. Soy Maximiliano Espejel. Que pase un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes en otra mesa de análisis y debate. Hasta entonces.